Estado a nivel internacional, en el derecho internacional público, es responsable tanto por acción, es decir, por los actos, por omisión, es decir, el no hacer, y por aquiescencia, el permitir hacer. Es decir, me entero que existe una violación de derechos en curso, como en el último caso que se anunció 4 o 5 horas, que se estaba pasando vía internet, ¿no es cierto?, en vivo, que ya se apuntaba a la última masacre, y hubo una total aquiescencia y una total omisión por parte de las autoridades, en este caso policiales, militares y quienes están a cargo de la seguridad. Hola con todos, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por ONTV. El día de hoy nos acompaña el doctor Alex Valle, quien es experto en derechos humanos y además ha tratado muy de cerca justamente el tema de las cárceles a través de diferentes trabajos. Alex, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Saludos cordiales, estimada Yajaira, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, nosotros hemos visto en las noticias, vemos por todos lados este tema de las cárceles y lo preocupante que está ocurriendo en el país, ¿no? ¿Por qué crees que se debe todo este tema? Y también me gustaría que nos hables un poquito del ámbito jurídico, ¿no? Claro que sí. Mira, el tema de las cárceles, Yajaira, creo que responde no a un problema de ahora nada más, sino a un problema que viene ya de décadas, y es precisamente la política penitenciaria, ¿no? Aquí hay dos elementos. Pienso que el uno tiene que ver directamente con la administración de justicia, la cual no ha tomado en cuenta el hecho de que la prisión preventiva es de última ratio, excepcional, y más bien lo que han hecho ahora, digamos, desde la Administración de Justicia, es que la primera opción sea la prisión preventiva, con lo cual se ha provocado un hacinamiento de cerca del 40%. Cárceles que están construidas para 25,000 personas albergan a cerca de 40,000 privados de libertad. Si a eso le sumamos las condiciones que tienen estas cárceles, que no tienen en muchos casos el agua, los servicios básicos, por supuesto que también tenemos ahí un tema de violación en materia de derechos. Entonces, además de eso, también el tema de la administración de cárceles tiene que ser un tema muy, muy técnico, no solamente por el hecho de ser un abogado o abogada, uno ya está capacitado para ir a dirigir un centro penitenciario. Entonces, es un problema bastante complejo, Yajaira. Por ejemplo, tú nos dices ahí algo que me parece muy interesante, ¿no? Tú ahí lo que nos dices, no por el hecho de ser abogado ya estoy capacitado para ser director de una cárcel. ¿Tú cómo crees que debería ser el perfil de una persona que administra como director una cárcel, por ejemplo? Perfecto, es una excelente pregunta, ¿no? Yo he hablado en varios radios, televisión, no me han planteado esta pregunta que me parece de lo más pertinente. Fíjate, yo creo que el perfil, aparte de que tenga conocimiento en leyes, en normas, que no necesariamente sea un abogado, yo pienso que tiene que tener experticia, por ejemplo, en temas de mediación, ¿no? En temas de criminología, en temas de criminología y todo lo que significa la experticia en materia de administración y administración penitenciaria como tal. Es decir, que sepa administrar, ¿verdad?, un centro de rehabilitación social, que sepa tratar con las personas privadas de libertad, porque eso es indispensable, ¿no? Es decir, en el día a día le tocará estar ahí mediando entre los guías penitenciarios, entre las personas privadas de libertad. Entonces tiene que tener, digamos, la habilidad
la destreza para tratar con todas estas personas y llegar a acuerdos comunes, a puntos, digamos, que eviten cualquier tipo de conflicto a nivel interno. Entonces tiene que ser un experto en todas estas áreas, ¿no? Criminología, en temas de mediación, conocer el aspecto normativo, inclusive yo diría hasta el aspecto psicológico, ¿no? Y apoyarse también en las cárceles con psicólogos. Y este es otro de los puntos también, fíjate, tenemos apenas 600 psicólogos para todas las cárceles del país, para 40,000 personas privadas de libertad. Es tremendo. Claro, es un dato muy interesante. Ahora, hay algo que yo creo que es importante, ¿no? Mucha gente y la ciudadanía a veces mira el tema de las cárceles y piensa que todas las personas que están ahí realmente son criminales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, no sé si tú tienes alguna cifra respecto a ese tema, o sea, cuántas personas realmente, por decir, han sido declaradas o no culpable de algún delito. Ese es un interesante dato que lo revisa Stefan Kraus en un libro que hizo sobre la prisión preventiva para la Defensoría Pública y ahí refleja a través de un estudio cuantitativo que aproximadamente entre 37 y 40% de las personas privadas de libertad tienen prisión preventiva. Y esta prisión preventiva, según Eugenio Raúl y Zaffarón y varios autores, no es más que un adelantamiento de una pena, ¿no es cierto? Y que inclusive en algunos casos viola el principio de inocencia. El mismo Stefan Krau demuestra que algunas de estas personas privadas de libertad han sido sobreseídas, por ejemplo, ¿no? Y ese porcentaje es de 12%. Ahora, muestra también que ya en sentencia han sido absueltos en un 15%. Súmele ese 12 más un 15, estamos hablando ya de un 27% de personas que han estado detenidas en prisión preventiva siendo inocentes. Adicionalmente le dice, hay que sumar a este número de aquí las personas que han llegado, por ejemplo, a acuerdos, ¿no es cierto?, con la otra parte, suma igual un 10% más. Entonces ahí hay un prejuicio, ¿no? De la gente que piensa que únicamente, digamos, las personas que están en la cárcel son criminales que han cometido los crímenes más atroces, pero hemos visto también en las últimas masacres que ha habido personas que han estado detenidas en estos pabellones, en el 2 especialmente, por manejar con licencias caducadas, algunos choferes por cometer otras infracciones, personas que debían alimentos, y claro, uno se pregunta por qué no siguen las directrices del reglamento de rehabilitación social, que tiene que ver la separación, por ejemplo, en materia de lo que es la peligrosidad, y por supuesto también la sustitución de medidas de prisión preventiva. Estas personas quizás deberían simplemente haber tenido una medida de presentarse cada 15 días, cada 3 semanas, por ejemplo, ante la autoridad competente y listo. Entonces hay medidas que pueden evitar los problemas actuales. Bueno, o sea, es preocupante, ¿no? O sea, que tengamos personas, por ejemplo, tú dices que deben pensiones alimenticias y que no hayan sido clasificadas de acuerdo a ciertos grados considerados de peligrosidad, ¿no? Ahora, con respecto a esto, ¿no? Y el tema de derechos humanos, el tema de cortes internacionales. ¿Tú crees que en este caso el Estado, por ejemplo, es responsable de alguna manera de estas matanzas que se están dando actualmente en el Ecuador y que es una cosa, pero increíble, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto, ¿no? El artículo 1, artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos señalan las obligaciones de respetar y de garantizar que tienen todos los estados, de respetar los derechos humanos de todas las personas y de garantizar estos derechos, ¿no? Adicionalmente, el Estado a nivel internacional, en el derecho internacional público, es responsable tanto por acción, es decir, por los actos, por omisión, es decir, el no hacer, y por aquiescencia, el permitir hacer. Es decir, me entero que existe una violación de derechos en curso, como en el último caso que se anunció 4 o 5 horas, que se estaba pasando vía internet, ¿no es cierto?, en vivo, y que ya se apuntaba a la última masacre y hubo una total aquiescencia y una total omisión por parte de las autoridades, en este caso policiales, militares y quienes están a cargo de la seguridad.
Entonces, todos estos elementos, sin duda, van a llegar a algún momento y ahora me parece que en diciembre con la visita in loco, la visita in sitio que va a realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, serán recabados y muy seguramente, no me queda la duda, muy seguramente esto subirá un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y posiblemente se sancione al Ecuador por la violación en materia de lo que significa derecho a la vida, la integridad personal, ¿no? Entre otras artículos, digamos, de la Convención que han sido vulnerados. Bueno, realmente resulta preocupante, ¿no? O sea, es impresionante lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, fuera por las razones lamentables que se cree que son, ¿no? Pero, o sea, y pensar que hay gente que, como tú dices, que está por alimentos, que está por una infracción de tránsito, verse abocada a este tipo de situaciones debe ser un tema para mí terrorífico, ¿no? Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por compartir tus conocimientos el día de hoy con la ciudadanía. Muchísimas gracias a ti, Yajara, por la invitación. Fuerte abrazo. Recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por ONTV.